Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo seminario doctoral ofrecido por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo. En esta tarde vamos a tener un seminario sobre cómo conseguir financiación para los proyectos doctorales. Voy a introducir a la moderadora en la tarde de hoy, Claudia Rivera, estudiante doctoral de CIDER. Claudia es antropóloga e historiadora y está trabajando en un tema fascinante que es los mosquitos modificados. Entonces ella va a moderar esta sesión. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del seminario doctoral. Mi nombre es Claudia Rivera, como lo dijo ya la profesora, y hoy nos acompaña el profesor Alexander Herrera, que es del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. El profe obtuvo su PhD en Arqueología de la Universidad de Cambridge y realiza investigaciones arqueológicas en campo desde 1995, y su interés son los paisajes, ¿no? Y sobre todo entendidos como una cuestión de relaciones complejas entre el agua, la tierra, las plantas, los animales, las personas, ¿no? El profesor también ha ofrecido cursos con el Servicio de Intercambio Académico Alemán, sobre conceptualización y preparación de propuestas de investigación, y tiene varias publicaciones. Yo quiero resaltar tres. La primera es la recuperación de tecnologías indígenas, arqueología, tecnología y desarrollo de los Andes, sobre el manejo de paisajes, tecnologías agrícolas, pastoreo y tecnologías agroforestales, en donde se comparan 8 regiones en 4 países andinos. La segunda es la compilación de arqueología y desarrollo en América del Sur, de la práctica a la teoría, en donde se reflexiona sobre las oportunidades que ofrece la arqueología, no solo para entender el pasado, no solo para producir teoría social, sino también para entender el presente y pensar el futuro. Y la tercera, que es Agua, Ancestros y Memoria de los Andes, que está en camino. Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este seminario, muchas gracias al profe también, a la profesora Roa por organizarlo. También a quienes están en la virtualidad, a las personas que nos acompañan aquí. Y profe, bienvenido, muchas gracias y les cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en el centro de Japón, que nos han becado para un trabajo pues, que venimos profundizando de colaboración entre la Facultad de Artes y Humanidades y el CIDER. Me alegra mucho estar aquí y quizás empiezo con una tercera, comienza con la 3, por favor. A la 3, sáltate la 3. Sí. Ya. Escribir propuestas de investigación, recomendaciones y advertencias. Empiezo quizás por la primera advertencia. Este es un abrebocas, esto es una introducción a un tema muy complicado, pero que es un tema que es fundamental para quienes van, sí, para científicos, académicos en general, que es cómo convencer a un panel de revisores de que tu idea vale la pena financiar. Eso no lo vamos a lograr en hora y media. Sí. Esa es la advertencia. La advertencia es que no vamos a lograr hacer eso en hora y media. Vamos a dar unas recomendaciones, hacer una advertencia y vamos a tener un pequeño ejercicio. Entonces, la primera parte vamos a estar dialogando acerca de ahora sí, los aspectos generales, y luego en la segunda parte quiero enfocarme con ustedes en un ejemplo de cómo lidiar con todas estas ideas que nos asaltan, ¿no? Porque tenemos una idea maravillosa, seguimos pensando, y cuanto más pensamos, más ideas se nos ocurren y más cosas se nos ocurren, y claro, no lo podemos hacer todo, ni siquiera los que ya somos viejos y llevamos mucho tiempo por acá, no lo vamos a lograr, pero lo intentamos. Entonces, quizás, así como les decía, a nivel de introducción, esa es la primera advertencia. La invitación debería aparecer en la página del Servicio Académico Alemán, de AAD, la convocatoria para un curso creo que son 8 sesiones, el 18 y 19 de octubre en Barranquilla.
en Uninorte. Yo voy a estar allá con otro profesor. Vamos a separarnos entre ciencias, artes y humanidades y ciencias. Estoy asumiendo que todos los que estamos aquí somos de ciencias sociales, artes, humanidades. Los ingenieros me van a disculpar, pero no es lo mío. La ingeniería no es lo mío. Las tuercas, me gustan las tuercas, pero hasta para reparar mi carro. ¿Ok? Entonces, bueno, arrancamos de una vez. Vamos, por favor, la primera vez. Ahora sí. Que planear una propuesta de investigación. ¿Qué es un proyecto? ¿Sí? Un proyecto puede ser pintar la sala de mi casa. ¿Ok? Tengo un objetivo específico, cambiar el color, no me gusta, ya no la quiero más en blanco, la quiero en amarillo, tengo un objetivo específico. Lo tengo no completar, sino completar bajo parámetros definidos. No quiero que se me ensucie la alfombra, no quiero que se me manche el sofá, no quiero que la lámpara quede sucia, idealmente no quiero quedar yo sucio, ¿sí? Mi mano, mi ropa, no quiero quedar sucio. Tengo una fecha definida de inicio y fin porque se me vence el contrato de alquiler, ¿no es cierto? Tengo que devolver el departamento pintado o pues viene la fiesta de inauguración, sea lo que sea, hay una fecha definida de fin. Al haber una fecha definida de fin, yo sé cuántos metros cuadrados tiene mi sala, puedo calcular cuántos litros de pintura voy a necesitar y cuánta gente, cuántos amigos tengo que invitar. En función de los amigos que voy a invitar, tengo que calcular la pizza que voy a comprar para invitarles y cuántas latas de cerveza comprar. ¿Ok? Entonces, perdón, ¿nos quitamos el chat? Ay, perdón. ¿Ok? Entonces, eso nos da unas fechas definidas de inicio y unas fechas definidas de fin. Nos da hay unos límites de financiamiento, un techo de gastos que depende después de mi ingreso, cuánto puedo gastar en pintura. Los artistas entre ustedes sabrán que en pigmentos me puedo gastar muchísimo dinero, pero también puedo comprar la pintura barata, puedo comprar la pintura cara. Los parámetros, ¿sí? Si quiero que me dure un año, si quiero que me dure 10 años, van a afectar mis límites de financiamiento. Es decir, necesito recursos, dinero, gente, equipo. Necesito brochas, pinceles, necesito algo con que tapar. Hay una lista de cosas. Eso es un proyecto. ¿Ok? Eso es un proyecto, no más, pero tampoco menos. ¿Ok? No sé si tenemos alguna idea. Perdón, voy a preguntar aquí nomás. ¿Cuál más o menos es tu ámbito de trabajo? Derecho. ¿Perdón? Derecho. Ciencias ambientales. Ciencias ambientales. Urbanismo. Arquitectura y urbanismo. Ok, y pues ya escuchamos de los. Ok, entonces, porfa, me interrumpen. Bueno, si tenemos dudas, preguntas, me interrumpen. Ok, entonces, planear la propuesta de investigación es definir un proyecto. Siguiente, por favor. Es un trabajo complejo. ¿Sí? Lo primero que les tengo que decir es quienes piensan que pueden hacer su doctorado solos están en el mejor camino para la infelicidad. No lo intenten. Busquen trabajar, necesitan colegas, compañeros con quienes discutir, con quienes hablar. Solitos en su cuarto no lo van a lograr. Y si lo logran va a ser a un costo muy alto. ¿Sí? No lo intenten, por favor. Eso es no, ¿sí? Por lo tanto, como tengo que lidiar con otras personas, es complejo y es riesgoso. Es riesgoso en el sentido que puede fallar. Muchas cosas pueden fallar. Cuanto más complejo es, más cosas pueden fallar. Para evitar que eso suceda, ¿qué es lo que hago? La estrategia del salame. ¿Ok? Tengo un salame, un salchichón. Como es muy grande mi salchichón, lo voy a cortar en tajadas. Y voy a lidiar con cada tajada, tajada por tajada. Esas tajadas las vamos a llamar módulos. ¿Sí? Y esto es importante porque nosotros vamos a firmar un contrato. Vamos a firmar un contrato, ¿sí? Con unos resultados específicos que nos pide el contrato. ¿Sí? No es te damos la plata y ya, sino te damos la plata para lo que el proyecto que nos has expuesto. Tu proyecto va a tener unos resultados, unos parámetros. ¿Nos devolvemos, por favor?
¿sí? Tu propuesta tienes que cumplir con fechas. Opa, retrasas. ¿Sí? Tenemos que cumplir con fechas, tenemos que iniciar, ¿sí? Tenemos que pensar si eso sí, hey, tu 30 cumpleaños o 40 cumpleaños o lo que sea, el aniversario del matrimonio, si te vas a ir un mes de paseo con tu esposa para celebrar, a lo mejor tienes que empezar el proyecto después o finalizarlo antes. No funciona, ¿sí? Límites, pues sí, o sea, necesitamos las fechas, necesitamos recursos y vamos a dar, ¿sí?, el objetivo. El objetivo, el objetivo, el objetivo. ¿Qué es lo que voy a producir? ¿Qué es lo que voy a hacer? En el caso del doctorado, nuevo conocimiento. Esa es la, ¿sí?, esa es la regla dorada. Queremos saber algo que no sabíamos antes. Siguiente, por favor. Ahora sí, seguimos. ¿Ok? ¿Para qué escribir? Bueno, sí, bueno, ok. ¿Para qué escribir propuestas de investigación? Ya la hiciste, ya. Ok, ¿para qué escribir? La idea era que preguntaba ¿para qué? Pero bueno, ya tienen la respuesta ahí. Ok, ¿para qué? Para, obvio, obtener fondos para investigar. Obvio. Ok. ¿Para qué necesito investigar? Para adelantar el conocimiento. Ok, muy altruista, muy chévere, pero también está el lado individual. Tenemos una carrera por la que hemos decidido o por el derecho, o por las ciencias ambientales, o por las ciencias de desarrollo, o por la antropología, o por lo más divertido que pueden hacer en este mundo que se llama arqueología. Todos los que no están haciendo arqueología están equivocados, ya saben, tienen que venir conmigo. Dejen lo que están haciendo, si no es arqueológico, dejen y me buscan en mi oficina. S208. Y claro, porque queremos hacernos famosos, queremos hacernos conocidos. ¿Sí? Hay el elemento altruista que queremos ayudarle a la humanidad, pero no nos vamos a olvidar a nosotros mismos. Sobre todo, no nos vamos a olvidar a nosotros mismos porque nosotros somos los que firmamos. Nosotros somos los que firmamos ese contrato y nosotros somos los que como dicen acá, nos abrochamos a cumplir con lo que hemos dicho que vamos a hacer. ¿Ok? Esto es parte de. ¿Entienden? Pero no es lo principal. Lo principal es otra cosa. Lo principal es ser un científico, ser un académico. Tú no eres científico, tú no eres académico activo si no estás al menos buscando fondos. Ojalá consiguiéramos. ¿Sí? No es correcto pensar que cuanto más fondos consigo, más importante soy. Eso sería falso, porque los recursos requeridos para un estudio de espectroscopía Raman sobre pigmentos de cerámica, ¿sí? Requiere unos equipos y unos costos de equipos distintos a lo que puede ser, no sé, hacer una tesis doctoral en filosofía, comprar libros. ¿Okay? Los costos van a ser esos, ¿verdad? Pero es absolutamente importante para estar activo, estar vigente, ¿sí? Estar presentando propuestas. Y una cosa que me parece increíble, menos en mi facultad, muy poco mis colegas, muy poco piden. Y hay muy poco. No solamente en términos de valores, sino la frecuencia. Para que se hagan una idea, nosotros afortunadamente, nosotros decimos que estamos mal acá, que estamos en tercer mundo, país pobre, acá no hay plata para nada, la universidad es un poquito. Pero no es así. O sea, colegas en el Reino Unido, pues, me cuentan que más del 50, 60 y hasta más del 70% de su tiempo hábil, de las 48 horas semanales, se la pasan buscando fondos. ¿Sí? Porque llegaron, pues, estos son los maestros del neoliberalismo, tienes que buscar fondos para pagar tu propio espacio de trabajo en la universidad. ¿Sí? Y te cobra por metro. ¿Sí? Tu universidad te cobra por metro de escritorio, alquiler que tú tienes que conseguir para poder estar ahí. Eso es un extremo. ¿Sí? Y creo que ya se han alejado de esos extremos, pero todos sabemos que esos son vaivenes que van y vienen. ¿Okay? Entonces, sobrevivir puede decir pagar mi escritorio. Sobrevivir quiere decir, pero eso es otra cosa.
puede parecer algo muy abstracto escribir una propuesta, porque tú nunca le ves la cara a estas personas anónimas. Pero esas personas saben quién eres tú. Y si no lo sabían, se van a enterar. Se van a enterar cuando lean tu propuesta. Y con eso tú vas a empezar a ser alguien, así no ganes la convocatoria. ¿Sí? Es comunicarte con los donantes. Hola, aquí hay un científico que se llama Omar, otro que se llama Darío, Adrián. Omar, Adrián. ¿Ustedes cuántas propuestas han enviado? 0. No existe. 5. Por 2, 10 personas te conocen. Si son 2 revisores, ahí hay 10. Podrían haber, sí, duplicidad tú. 1, 2. 0, 2, 10. ¿Nos entendemos? Así haya o no haya conseguido el financiamiento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Así no haya conseguido, sí, se ha comunicado con los donantes. Y su nombre está asociado a un tema, a una problemática y a una metodología. Es decir, a un área, a un campo de la investigación. Quizás más importante que los donantes, los tomadores de decisión. Porque muchas veces estas personas que leen, ¿sí?, las propuestas también son tomadores de decisión. ¿Sí? O sea, yo me voy a comunicar, y los colegas. ¿No es cierto? Los colegas con los que estoy armando las propuestas, los colegas que invito a leer lo que voy a escribir, lo que voy a mandar antes de mandarlo, ¿sí? Todas es un diálogo, es una conversación, y a veces, como es un trabajo también un poco árido, ¿sí?, hay que decirlo, porque uno está solito escribiendo propuestas, revisándolas, imprimiéndolas, ¿sí? Uno puede tender a pensar que es una conversación de a 3, ¿sí? De la secretaria no va a leer mi propuesta. Yo la voy a escribir y la van a leer 2 revisores. Quizás si tiene suficientes ceros, son 3 o 4 revisores, pero no van a ser 5. Y probablemente, pero en el caso doctoral, van a ser 2. Lo normal es que sean 2. Hay instituciones que tienen 3 para evitar los empates y sacarse ese problema de encima, pero como ellos también se les paga por hacer las revisiones, por lo general son 2. Entonces, tu supervivencia depende de escribir propuestas de investigación. Las propuestas, no importa el monto, ¿sí? Las propuestas de investigación pueden ser con montos pequeños o montos grandes. El monto no es determinante. Lo que es determinante es la relación entre el monto, los objetivos y los métodos, de que sea viable. Eso es lo que vale. Porque yo me puedo gastar el 90% de mi presupuesto en alquilar el acceso al microscopio para mis pruebas, ¿sí? Y voy a analizar 3 fragmentos. ¿Sí? Pero hay un costo muy alto porque, ¿sí?, el alquiler del equipo es muy alto. ¿Sí? Entonces puede parecer un proyecto grande, pero en realidad solo estoy analizando 3 objetos. Entonces, esa relación puede ser grande. Lo que tenemos que hacer es demostrar que podemos cumplir con los objetivos que somos ideales para eso. Siguiente, entonces. ¿Para qué? Okay. Antes de empezar. Saltamos, respiramos y tenemos una idea. O quizás ya llegamos a la idea. No sé cómo es. Por lo general, los programas doctorales les piden una idea antes de que apliquen. ¿Es así? Sí, yo me parece lo más. ¿Sí? Tenemos una idea. Ustedes llegan con una idea. ¿Sí? Sea la que sea. Entonces, listo, tenemos una. ¿Será que tú me puedes dar tu idea, la idea que tienes? Sí, es sobre el derecho la historia del derecho internacional. Ese es el tema. Eso es un tema. ¿Y qué quieres saber acerca de la historia del derecho? En realidad voy a estudiar críticamente la teoría de Hugo Grocio para ver si lo que aplicó el documento que escribió en verdad responde al derecho de comercio internacional, no solamente a intereses, ¿no?, económicos, utilizando el derecho. Okay. Listo.
Perfecto. No sé, espero que lo hayan oído. Ahí tenemos un tema y tenemos una pregunta, una pregunta de investigación. Vamos a analizar la situación. ¿Qué quiere decir analizar la situación? Bueno, si tu matrimonio es la próxima semana, espera a después de volverte de tu luna de miel para empezar el proyecto, pero quizás lo que necesitamos es ver quién ha escrito al respecto, ¿no es cierto? ¿Quién ha escrito acerca al respecto? ¿Quiénes son los especialistas? ¿Dónde están mis fuentes? ¿Sí? ¿Dónde están mis fuentes? ¿Mis fuentes están en Bogotá o están en Nueva York? ¿O están en Washington? ¿O están online? ¿Sí? Todo cambia. Si me tengo que comprar un pasaje para ir a buscar en el archivo el manuscrito, ¿sí? O si el manuscrito ya está escaneado. Ahí hay 2.000 euros. Tranquilamente 1.000 o 2.000 euros de diferencia. ¿Sí? Entre sí eso. Entonces hay que estar muy seguro de que eso no está. ¿Sí? Porque si no, ya ¿sí? Empezaste mal. Tu revisión bibliográfica, no vamos a entrar en revisión bibliográfica, obviamente tienen que conocer todo lo que se haya escrito al respecto, tener clarísimo el campo, eso les puede demorar un par de meses, dependiendo del tema. ¿Sí? En algunos campos, por ejemplo, en mi campo, yo digo soy arqueólogo, en arqueología clásica, de la época clásica griega, ¿sí? Hay tantas tesis doctorales escritas, tantas, sobre todos los aspectos que se puedan imaginar, que encontrar el hueco, la pregunta que todavía no se ha formulado, se le atribuye solamente un mes de trabajo a tiempo completo para encontrar ese hueco, esa pregunta que todavía no se ha planteado novedosa. ¿Sí? Y para eso tendré que revisar 40, 50 tesis doctorales. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, es buena idea, si están en un proceso doctoral, revisar tesis doctorales. ¿Sí? El análisis de la situación, tu bibliografía, dónde están mis recursos, en mi caso, dónde está el campo, ¿no es cierto? Cuánto me cuestan los pasajes para llegar a, qué sé yo, al Putumayo, en el caso de un proyecto de Sibundoy, ¿no es cierto? Que tengo en mira, cuánto me cuestan los pasajes, puedo ir. ¿Cómo está la situación de orden público? A ti no te va a pasar eso. A ti no te va a pasar eso, pero en mi caso, yo tengo que ver cómo está la situación de orden público en el taxi, no solamente allá, sino en el trayecto. ¿Sí? ¿Puedo llegar? ¿No puedo llegar? ¿Qué, sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Definición de los objetivos. ¿Qué quiero saber? Tú lo tienes claro, quieres determinar si la teoría que propuso el señor responde a una realidad o si esa teoría pues, alguien le financió para sacar a la luz una teoría que no está acorde con la realidad. ¿Okay? No sé, ¿tú tienes unos objetivos ya de lo que quieres lograr? Sí, conocer efectos de los proyectos de venta de carbón. Ok, pues, te voy a encantar el ejemplo que tenemos acá. Que tengo más adelante. La definición de objetivos, entonces, el impacto. ¿Ok? Por lo general, el que sigue va a ser fácil, porque es un proyecto doctoral, entonces el líder del proyecto es ustedes. ¿Sí? Pero, en el momento que el proyecto crece y tenemos subproyectos, ¿sí? O que nos damos cuenta que tengo, qué sé yo, un proyecto híbrido, que es un proyecto con un componente de investigación y un componente de desarrollo, y tengo múltiples donantes, cada uno necesita un líder. Por ejemplo, aquí con el CIDER, muy simple, yo soy el profesor, ¿sí?, de la Universidad de los Andes y trabajo con un estudiante doctoral del CIDER, Diana Ordóñez. Hola Diana, si está por ahí, me está saludando. Entonces, para efectos de algunos donantes, ¿sí?, como los internos de la Universidad de los Andes, como los internos de la Facultad de Artes y Humanidades, yo voy a ser líder del proyecto. ¿Sí? Para efectos de otras convocatorias, es más conveniente que Diana sea la líder del proyecto. Pero tenemos que tener cuidado porque ahí ya tenemos dos proyectos, que son subproyectos en realidad uno del otro, que nos tocó desarmarlos para buscar financiación para esta parte por este lado y para esta parte por este lado. ¿Sí? Se puede hacer, pero hay que tener cuidado de quién manda dónde. ¿Sí?
siempre va a haber investigador principal y co-investigadores, pero el que firma, nuevamente, el que firma el contrato y el que responde por la plata es uno, no dos, no un grupo, uno. Y esa persona tiene que asumir su rol de liderazgo. ¿Sí? Puede ser por personalidad, puede ser por temas estratégicos, pero una vez que está decidido, tiene que ir para adelante. ¿Sí? Redactar la propuesta. ¿Sí? El líder tiene que estar claro antes de que se redacte la propuesta. ¿Sí? Esa propuesta va a los revisores. ¿Sí? Ahorita estamos en eso. ¿Sí? Pero todo esto es previo. ¿Sí? Después de escribir la propuesta, todavía no hemos empezado el proyecto, la mando y la revisión. Los pares la revisan. ¿Sí? A lo mejor hay dos fases: prepropuesta, ¿sí? Luego pasas a una segunda ronda. Y en esa segunda ronda te piden algo más preguntas, puede haber una tercera ronda con entrevistas. Nuevamente, depende de cuántos ceros hay detrás de tu proyecto, ¿no? A partir de 5 ceros, prepárate para 3 rondas. ¿Sí? Sí, me atrevería a decir que a partir de $100,000, 3 rondas es usual, pero varía muchísimo, la revisión de la propuesta, hay un contrato. ¿Oh? Ese contrato lo vamos a revisar con lupa. Mucha gente dice, uy, me dio el contrato y un firmo, ya se acepto, va, toma. No leyeron la letra menú. Y después se dan con que, pucha, no sé, me enamoré, ahora sí me quiero casar y no voy a poder cumplir con la fecha y tengo que devolver plata. ¿Sí? O quien le pasó con el amigo que tenía una beca maravillosa de la DFG, de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, que tenía un componente de docencia en una universidad en el Perú. Y la universidad, que primero le había dicho que sí, luego le dijo que no. Y entonces no pudo dictar el curso. Y entonces incumplió su contrato y le estaban pidiendo que devolviera la plata. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los socios y las cosas. ¿Sí? Asegurar, ojalá con papelitos. Carta de intención, se llama. Basta. ¿Sí? Comunidades campesinas, comunidades indígenas. Importante. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo ese problema con proyectos multianuales. Si yo quiero hacer un proyecto a 3 años, pero los cabildos se renuevan cada año. Entonces el cabildo actual difícilmente se compromete a 3 años, se compromete a 1 año. Y después hay que volver a renegociar. ¿Sí? Son imponderables con los que hay que lidiar. En mi caso yo tengo que lidiar con eso y tengo que explicarle al financista, al donante, que eso va a ser así, ¿sí? Y ver con qué solución le encontramos. ¿Sí? ¿Qué solución le encontramos? Eso, pues trabajo de confianza, mostrar que somos idóneos porque conocemos el entorno, porque hemos estado, porque los conocen, porque hay una relación de confianza no solamente con el cabildo, sino con la asociación y con diferentes, ¿sí? Entonces, pero eso es un tema muy importante, porque si cumplo el contrato, me toca devolver plata. ¿Ok? Luego viene la maravilla de desembolso. Llegó el cheque. ¡Woohoo! ¿Ya sacaron la cuenta de la overhead? ¿Ya sacaron la cuenta de la overhead? Sí, claro. El porcentaje que les pueden cobrar por administrar ese dinero. ¿Sí? Depende de la administración de fondos, en algunos casos, depende del donante, hay que mirar eso con lupa. En algunos casos, ustedes son los propios administradores de los fondos, el desembolso directo. ¿Sí? Lo usual para becas de investigación, pero pues en este país donde Colombia es el país más desconfiado. No hay cosa más desconfiada que un colombiano y otro colombiano. O sea, nadie confía en nadie. Es terrible. Hasta por el café, te piden, por cada café tienes que tener un soporte. Y hay de ti que te hayas tomado un café sin soporte. No estoy hablando de financiar, no. Pero los últimos recibos que les presenté, todos los recibos que les presenté, el último proyecto al final, estaban en checo. Y la traducción. Bueno, entonces, el desembolso, ¿ok? Saquen bien la cuenta porque el tema de la OG puede ser importante. Y
Empezamos con la reunión de inicio. Aquí, recién en este momento, esta es la fecha de inicio. Todo este previo. Todo este previo son meses. ¿Sí? Meses. Puede ser que lo hacen en un mes, pero en una semana, bien difícil. Siempre hay excepciones. ¿Sí? Pero es un proceso largo, antes de empezar. Empezamos con la reunión de inicio. Y lo ideal es que este inicio, ¿sí? Mejor dicho, como dicen acá, cuando pones un huevo, cacareas, ¿sí? Esto es un huevo, tienes que cacarear. La reunión de inicio debería ser pública, o al menos tener un elemento público. Hey, hola, estamos lanzando una página web para un proyecto maravilloso, mira, ven acá, te vamos a mostrar todas las maravillas que vamos a aprender sobre los mosquitos modificados, ¿sí? Y tengo, qué sé yo, una maqueta de un mosquito, algo, llamo a mis amigos en la prensa, lo que sea. Lo que sea. Necesitamos constancia que el proyecto inició. Mínimamente la foto de todos los que estuvieron en el lugar del sitio. Lo absolutamente mínimo. Si no hicieron el proyecto. Ojalá, sí, sea un evento académico donde invitan idealmente a los socios, a todos los socios se reúnen y en un lugar, y me gusta lo presencial, se reúnen en un lugar e invitan a quien quiera a escuchar las cosas más o menos inteligentes que tienen que decir. O se hace una reunión cerrada, porque el proyecto recién está empezando, y se hace una conferencia pública. Variantes sobre el tema, las que quieran. ¿Ok? Listo, sí. La idea. Ok, vamos por partes. La idea. Identificar un tema de interés. ¿Cuánto interés hay por la teoría, ¿sí?, del señor X o Y? O puesto de otra manera, ¿por qué es interesante? Pues son dos cosas. Uno es que el interés ya existe. La otra es mostrar por qué es interesante. Sí, de tu reacción asumo que el interés actual es más bien bajo. Sí, no se le va. No, está retornando. Después de unos 50, 60 años está retornando. Pero todavía muy... ¿Okay? Entonces, tenemos, si el tema si no es evidente, si no hay un artículo en The Economist o El Tiempo o alguna de la prensa, el debate de la moción del Congreso, de la ley, no sé qué, algo que muestre que hay un interés público grande, en muchos casos no lo hay, en tu caso va a ser más fácil, porque tú simplemente tienes que decir tantos casos de malaria, sí, el tema de los revuelos en torno a la vacuna de la malaria que hay actualmente, que si funcionan o no funcionan, ahí hay suficiente. En algunos casos es fácil, en algunos casos, sí, en algunos casos pues, hay que mostrar por qué es. ¿Sí? De dónde viene tu idea no le importa a nadie. ¿Ok? Eso no le importa. ¿De dónde la sacaste? Puede ser inspiración divina, puede ser la respuesta a un call, un llamado a propuestas. Entonces la institución, la Deutsche Forschungsgemeinschaft, ya hace un llamado a propuestas para investigar violencia. Violencia, conflicto y guerra. Algo por el estilo. Podemos responder y decir, ¡ay, mira, ahí hay una cosa! Vamos a echarle cabeza a ese llamado porque ahí hay plata y vamos a poder hacer investigación. Eso puede ser. O puede estar echado en mi tina y se le ocurre que, carambas, el bambú. La importancia del bambú para la arquitectura sostenible. Yo creo que los chinos no están en nada con sus paneles, con sus maderas, los aglomerados esos de bambú que hacen. Hay que pensarlo de otra manera y utilizar técnicas prehispánicas. Voy a proponer técnicas prehispánicas para la construcción de edificaciones populares, por decirlo así. ¿Okay? Eso puede ser algo que me interese, ¿sí? Que me fascina porque, pues, no sé, mi amor por las mariposas es tal que yo necesito estudiar, dedicarle 3 años de mi vida, a veces 4,
es 5. No falta el que se ha pasado a 9. En esta universidad no pasa. Pero hay que tener, yo soy muy amigo de que sea un interés propio, porque van a trabajarle varios años. ¿Sí? Puede ser después el tema de moda. ¿Qué sé yo? Lo que está en el debate. ¿Sí? Tenemos, sea lo que sea como lleve, puede ser amplio, puede ser específico. ¿Sí? Muy específico, como el que estábamos escuchando por acá, o puede ser un tema muy amplio como investigar violencia, conflicto y paz, temas amplísimos. La verdad no importa, pero importa que sea el tema de interés, tanto de interés general como de interés de ustedes. Si ustedes no están convencidos, no van a poder convencer a nadie más. Clarísimo. Si no, entonces yo personalmente yo creo mucho en el interés propio, lo que yo quiero hacer, porque yo siento el llamado de que yo tengo que hacer eso. A mí me parece eso muy, muy importante porque le da gasolina a largo plazo al proyecto. Pero en principio al donante no le importa. ¿Cómo llegaron a la idea? Al donante no le importa. Puede ser importante, creo, para ustedes, es importante, pero para el donante no. Siguiente punto. Otra. La idea, la relevancia de tu idea varía. La relevancia de tu idea varía según el donante. Hay donantes que financian artes y humanidades, hay donantes que financian ingeniería, ciencias médicas y no financian otra cosa. Hay donantes globales que financian de todo. ¿Sí? Pero incluso allí hay departamentos, áreas, ¿sí? Que están a cargo de, por ejemplo, artes y humanidades, por ejemplo, ciencias. ¿Sí? Es decir, esta relación entre el donante y la relevancia de la investigación hay que mirarla muy en detalle. Hay que revisar la página web del donante. Hay que revisar cuáles son los proyectos que ha financiado en los últimos años. ¿Sí? ¿Cuánto le dieron? ¿Sí? Y a veces uno puede tener la mala suerte de darse cuenta que, este donante ha financiado en otros países de la región temas de arqueología, y en Colombia no. ¡Qué chévere! Vamos a aplicar acá en Colombia, porque también han hecho trabajo en Colombia. Y ¡pum! No eres el único, sino que otros también se dieron cuenta y presentaron la propuesta. Pero eso no lo vas a saber. ¿Sí? Eso no lo podemos saber. Pero claro, siempre es bueno tener las orejas paradas. Para eso vale la pena ir a los congresos. ¿Sí? El café por lo general no es bueno, el vino tampoco. El cielo te da poco. Entonces, por eso no vayan a los congresos. Van al congreso para ver cuáles son las ideas, quién está dónde, y a lo mejor logran identificar si alguien está pensando, alguna persona o grupo está pensando aplicar a eso. Esto es sobre todo para proyectos para. Ahora, identificar el equipo. Como les digo, ¿quiénes ustedes van a trabajar solos? No, nunca. Mínimamente van a tener alguien que les lea los capítulos, mínimamente van a trabajar con su doctor Vater, doctor, en alemán es el padre o madre de tu doctorado, tu asesor doctoral, ¿no es cierto? Hay un comité, ¿sí? Por lo menos, ¿3 o 2? 3 o 5. Entonces, mínimamente son 4 dentro de la universidad y todavía no estamos hablando de tu equipo de trabajo, estamos hablando del equipo del proyecto. ¿Por qué son importantes? Porque son importantes los miembros por qué de alguna manera te están avalando la propuesta social, ¿sí? Y se van a dar el trabajo de probablemente revisar tu propuesta antes de que envíes, ¿sí? Eso es un trabajo para. Entonces, puede ser que entre ese grupo de 4 personas ya están todas las disciplinas que necesitan. Está el paleógrafo para leer esos documentos que del 19 que yo no puedo leer, tiene esa letra alemana toda rara
ese mes, o pongo un mes en el programa, un mes de curso de paleografía y lo meto en el proyecto. Ahí hay que sopesar. ¿Necesito tomar el curso de paleografía y lo meto en el proyecto? ¿O me busco a alguien que me apoye con paleografía? ¿Okay? Ese es el tipo de decisiones que tenemos que ver. Pero sí he definido que necesito paleografía porque no sé que esos documentos, esas fuentes primarias que voy a analizar, no son, yo no las puedo leer, por más que estén en internet. Estoy frito. ¿Okay? Es decir, si voy a ir a visitar archivos, debería saber al menos si están si son fuentes históricas antiguas que las pueda leer. Porque después me pagan el viaje y no tengo el curso de paleografía. Y ahí, ¿okay? Entonces, ¿qué disciplinas necesito? No quieres. Esto no se trata de que, ay, lo voy a hacer con Pedrito y María, que son tan chéveres y tan buena gente. No. ¿Qué disciplina necesito? Cara de pato. ¿Sí? Y si no sirve, no sirve. ¿Sí? Y luego, calificarlos. Ok, necesito un paleógrafo. Es un buen paleógrafo. ¿Se sabe la grafía alemana del fines del 19, inicio del 20? ¿También domina la española del 17, del 18? ¿O no? ¿O sí? ¿O qué tan bueno es? ¿Sí? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tanta experiencia tiene? ¿Sí? Esto lo vamos a ver con la experiencia de la hoja de vida. ¿Sí? Y muchas veces olvidamos que hay partes interesadas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los médicos son especialistas, es decir, los interesados somos los médicos. ¿Sí? Y al primero que sacan del taquito es a los pseudomédicos, charradas. ¿Sí? Medicina tradicional, no necesito conversar con ellos. Pero estamos hablando de temas de salud. Si estamos hablando de temas de salud pública, en áreas rurales, en poblaciones indígenas, señores médicos, hay otras partes interesadas. Y las tengo que identificar, ojalá, antes de, ¿sí? Antes de presentar la propuesta, porque con esto se cae. No consultó. Helicopter science, es el término que se usa, ¿no? La ciencia helicóptero. Voy, extraigo datos y me voy. Llego con mi equipo, llevo mi camioneta, ya puse presupuesto para mi camioneta, bonita, alquilo mi camioneta, tengo mi presupuesto de gasolina, subimos mis especialistas al carro, llegamos al lugar y me reciben con 3 piedras, o con 30 piedras. Porque hay otras partes interesadas que no tuve en cuenta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y que puede ser necesario un viaje previo a, ¿sí? Que les va a servir para decir que tienen experiencia previa, que han ido a la zona, ¿sí? Y que conocen el entorno. Esta es la clave. Ustedes conocen, no solamente la idea, conocen el tema, conocen el campo. Tienen que demostrar que ustedes son la persona idónea. Una cosa es, tenemos una idea. La idea es relevante. Es relevante para mí, es relevante para el donante, y esa idea relevante para mí y para el donante, las partes interesadas también. Hay gente allá afuera que está interesada. Tenemos la experiencia para hacerlo, estamos calificados, tenemos el carnet de biólogo, por ejemplo, ¿sí? ¿Tiene carnet para estudiar mosquitos? Ok. ¿Tiene carnet de biólogo? Sí. ¿No tiene? Bueno, a lo mejor necesitas alguien con carnet de biólogo, no sé. ¿Sí? Pero probablemente voy a necesitar un biólogo. Si es que voy a ponerme a estudiar el bichito mismo. No lo sé. ¿Sí? Eso lo sabes. Entonces necesitamos ver quiénes son. Una parte ya lo tiene, así no lo tengan. Reconozcan que tienen un equipo. Y aprovechen, si están en el doctorado, pues sáquenle el jugo a sus asesores, a su comité asesor. No debería decir eso, pero como yo no estoy en el comité de asesor de ustedes, me salgo. Siguiente. Ok. Listo. Vamos a dejarlo ahí para preguntas. Vamos a ir, esa era más o menos una primera barrida. Ahorita quería... Regresa. Sí, regresa. Bueno, ya. Preguntas hasta allí. Dudas, no sé si hay algo en el chat.
Porque vi que había un montón de cosas en el chat, pero no sé si era de audio. Aquí hay una primera pregunta, no sé si me escuchan, si no me paro, la leo, que es cómo buscar donantes. Ok. Preguntan en el chat. ¿Cómo buscar donantes? Bueno, aquí en la Universidad de los Andes tenemos pues, la vicerrectoría nos saca un boletín. Hay un boletín donde están todas las convocatorias habidas y por haber, con una regularidad cada vez mayor. Hay cursos para buscar, hay cursos de cómo buscar financiamiento a través de la vicerrectoría de investigación y creación. Entonces los refiero a esos. Y claramente, pero también tienes que preguntarle a tus colegas, a tus compañeras, quién ha hecho una investigación parecida a la que tú quieres hacer. Quizás has leído un trabajo, un libro, una maravilla de libro, y dices, wow, este man es el duro, o esta señora, ella se la sabe. Voy a ver quién la financió a ella, voy a ver quién lo financió a ella. ¿Sí? Hay diferentes maneras. Así que si no tienes idea, métete a uno de estos cursos y bolsas ahí. Por ejemplo, el DAAD tiene un pequeño formulario que te pregunta, bueno, ¿quién eres? ¿Cuál es tu disciplina? Y hace 3 preguntas y después te dice cuáles son las posibilidades de financiamiento. Estoy casi seguro que es la página del DAAD, pero pues también está en la DFG. Ese es el sistema alemán. Los franceses tienen otros, los norteamericanos otras, hay financiamiento global, nacional, internacional, de eso depende del campo en el que estás, depende de todo. Canales específicos, Lorena, sí, los hay, pero pues dependen de tu área, ¿no? Hay canales específicos por área y yo te podría decir para antropología, arqueología, pero no sé, dime que eres arqueóloga, Lorena. Ella trabaja sobre necropolítica y agua. Oh, no, canales específicos de verdad. Había una herramienta que estuvieron promocionando. No sé por qué no la voy a promocionar. No, Vicerrectoría de Investigaciones, ¿ok? Para eso, ¿ok? Existe un mapeo por tipo de tema de análisis. No, más bien por lo general son por áreas de conocimiento, artes y humanidades, o creación, artes, humanidades, ciencias sociales, ciencia básica, medicina, etc. Pero lo que hay son llamados temáticos, ¿sí? Llamados temáticos a estudiar, por ejemplo, conservación de la biodiversidad, ¿sí? En sus múltiples variantes. Entonces, puedo argumentar, por ejemplo, yo, la CLACSO, no sé, algunos de ustedes quizás de los científicos sociales conocen a la CLACSO. La CLACSO tiene llamados a veces bastante específicos sobre temas de género, sobre violencia política, sobre agua, cosas bien específicas. Y hubo uno sobre en el que yo participé con éxito, que se llamó Las deudas abiertas de América Latina. ¿Sí? Y yo argumenté que estudiar el pasado de nuestra propia región era, ¿sí?, algo que nos debía una deuda que teníamos con nosotros mismos. ¿Sí? Creo que mencioné la palabra arqueología una vez en ese llamado porque yo sabía. Me hicieron un consejo, sí, de ciencias sociales, arqueología, como que sí, pero no. En algunos países hace parte de humanidades, en algunos otros hace parte de ciencias sociales. Dije, vamos a evitar la palabra arqueología. Ojo, yo soy arqueólogo. Y presenté una propuesta de investigación en el campo que yo considero arqueológico sin mencionar la palabra arqueología, porque mi donante, ¿sí?, eso no era lo relevante. Para mi donante lo relevante era, sí, la recuperación de tecnologías indígenas. ¿Sí? Eso era lo relevante, no la arqueología.
¿sí? Entonces hay que ajustarlo al donante. ¿Ok? ¿Cuál es su recomendación para el uso del funding institucional? ¿Te refieres a un...? No entiendo la pregunta. ¿Tú la entiendes? No. Natalie, no entiendo la pregunta. Pues, si quieres, abres el micrófono y nos preguntas. No sé si puede abrir el micrófono. Natalie, ¿puedes hablar? Ahí está. Natalie. Tú mismo no deberías poderlo abrir. O si quieres escribir en el chat, no sé si me escuchas y yo te leo. ¿Investiga? Es chingate, sí. No se puede. No se puede la reunión. Lo tienes que hacer tú, Natalie, ¿sí? O lo escribes por el chat. Bueno, estrategias de búsqueda, por ejemplo. Bueno, la clave es, primero, sí, hay una estrategia de búsqueda muy simple, que tener algo así como un preproyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer y más o menos cuánto necesito? Si necesito 10.000, 20.000, 50.000, sí, 500.000, eso, y si estoy en artes y humanidades, en humanidades, en ciencias, ¿dónde estoy? Eso es lo primero. Si sé que estoy buscando $20.000 para un proyecto de doctorado en arqueología, ya estoy. Ya puedo empezar. Eso es un gran avance. Sin ese tipo de información básica, difícil, puedes perder mucho tiempo. Deberías saber más o menos cuánto estás buscando y en qué área del conocimiento buscar. El tema de los temáticos son una lotería. Los temáticos son una lotería. Tuve mala suerte con una propuesta que presentamos justo antes de que cerraran esa línea temática. Nosotros no sabíamos que iban a cerrar la línea temática. Llegó nuestra propuesta y al par de semanas, ¡pum!, cortaron la línea temática. ¡Qué pena con usted! Ya cambió la línea temática. Ok, cosas suceden. No las podemos ganar. En el concepto de otras partes interesadas. Esto es lo que llaman en inglés stakeholders. Que en el sentido no viene de la economía en realidad, ¿sí? Son todos los dueños de una empresa, los que trabajan en una empresa, los compradores, los proveedores, todos esos son stakeholders, ¿sí? Partes interesadas en esa empresa, porque le compran, porque le venden, porque trabajan ahí o porque son dueños, ¿ok? Ahora, relevamos esta idea a nivel de proyecto para pensar. Yo tengo al investigador y tengo al investigado. Sí, cuando estoy trabajando con, ¿sí?, el investigador y el investigado, ¿sí? Hay una comunidad local cuando trabajo, y hay una comunidad académica. ¿Sí? ¿Quién más? Depende de tu proyecto. ¿Sí? No sé, Lorena, ¿en qué campo estás tú, por favor? Lorena Eslava. Lorena Eslava. Ella está en ciencias también del agua, con comunidades indígenas en el norte de Colombia. Ya, listo. Mira, para que te hagas una idea de partes interesadas y lo complicado que puede ser. A veces las partes interesadas en potencia no lo están en realidad. Yo he trabajado en un sitio arqueológico llamado Keush, ¿sí?, en el norte del Perú. Ese sitio, por razones históricas, está en el límite entre... hay varias fronteras que lo cruzan. En parte porque los sitios arqueológicos son tierras de nadie, son baldíos, son marginales, y al ser marginales ahí es donde se ponen los límites.
¿Los límites cuáles? Límites entre comunidades. Una parte del sitio está en una comunidad campesina, el otro está en otra comunidad campesina. Van dos comunidades. Tenemos un parque nacional que tiene una parte del sitio. Van tres. Está obviamente el gobierno provincial, regional, ¿sí? El gobierno provincial, que lo voy a llamar a uno, pese a que la provincia y la municipalidad no siempre están de acuerdo, pero dejémoslo como gobierno local. Van 4. En teoría la iglesia. Teoría la iglesia, porque la iglesia hace parte de una diócesis y la gente es católica también, pero en este caso a la iglesia no le interesa. ¿Okay? Estoy yo, es decir, la comunidad académica, ¿sí? Vamos, ¿sí? 6 menos 1, 5, ¿sí? Partes interesadas. ¿Ok? El Instituto Nacional de Cultura, 7. ¿Sí? 7. De las 7, no todas tienen el mismo nivel de interés. El Instituto o Ministerio de Cultura está encima mío porque ellos van a verificar, ellos son los que expiden el permiso de investigación. O sea, yo tengo mi proyecto, pago con mi proyecto, consigo financiamiento. Con ese financiamiento presento una solicitud. ¿Sí? Este tiempo de describir y presentar la solicitud también tiene que estar dentro del proyecto. Unos costos y unos tiempos que tengo que hacer porque necesito permiso. ¿Sí? Yo tengo una pregunta sobre ese aspecto de la propuesta que es el aspecto ganador de la propuesta, ¿no? Porque uno ve en propuestas o en proyectos que tienen cosas que son súper innovadoras, que son como lo atractivo de una propuesta, y uno dice, esa propuesta con esa idea va a ganar. Antes de enviarlo, uno sabe que eso es nuevo, que eso es bonito, que eso es algo de verdad especial en la propuesta. A mí me gustaría saber en tu experiencia cómo uno encuentra eso, ¿no? Cómo uno encuentra esa semilla de verdad que es la que va a hacer florecer esa propuesta. El último caso que he tenido que me pareció genial es riesgoso, porque está en el límite de distintas disciplinas. Por ejemplo, empujar los límites de tu disciplina. Es decir, en mi caso, ver arqueología del presente, o sí, incluso ir un paso más allá, patrimonios del futuro, no patrimonio del pasado, sino el futuro de los patrimonios, future heritage, por ejemplo. Sí, empujo los campos mi campo hacia donde los otros dicen, uy, no, pero eso ya no es arqueología. Eso ya no es arqueología, eso es otra cosa. O el historiador del arte que comienza a trabajar sobre la fragmentación de cuerpos cerámicos para hablar, bueno, la fragmentación de cuerpos en el arte prehispánico para llevar la discusión hacia la fragmentación de cuerpos humanos en el presente. ¿Sí? Tumaco, casas de pique, ¿no? Ese novedoso, totalmente, va más allá, fuera, es como decir, out of the box. ¿Sí? Pero también puede ser, eso es una línea, es decir, empujar los límites de su disciplina. Y la otra es pelear el centro. Pelear el centro, coger la teoría dominante, ¿sí? O hegemónica y tumbar. ¿Sí? Algún aspecto de la teoría hegemónica, uno de esos pilares que parecía lo más sólido de demostrar, hey, está hueco. ¿Sí? Lo que todos asumen que es verdad, de repente podemos mirarlo de otra manera. Creo que están los dos. A mí, yo personalmente, yo me voy por lo interdisciplinar, yo me voy por sin límites, combinar ciencias sociales con ciencias exactas, pero eso por mi formación de arqueólogo y por mi formación de americanista. Entonces, yo voy a meter lingüística. Yo voy a estudiar la lingüística que he hecho de los nombres de los sitios para acercarme al significado del espacio. ¿Sí? Pero eso soy yo. Entonces, hay que saber también qué es lo para qué soy bueno. Porque es que hay otro aspecto que yo he visto en tu trabajo que tiene que ver con comunicar muy bien los resultados, ¿no? Como visualmente, de una manera artística, y yo creo que
en esa búsqueda también de la transdisciplinaridad, pues eso también se puede proponer, ¿no? Se puede, y en las propuestas eso también se está tendiendo a ser muy atractivo también, comunicar muy bien los resultados. Entonces, eso también me parece, por lo menos lo que he visto en tu trabajo, es que eso ha hecho pues propuestas muy atractivas y proyectos muy atractivos. Entonces, a ver si de pronto nos puedes expandir un poquito sobre esa idea de la comunicación. De la comunicación. A ver, quizás les cuento por qué lo hago como lo hago. Y es que a mí hay algo que me molesta. Creo que eso es una buena porción. Tienes que tener algo o que te inspira o que te molesta profundamente. Yo soy negativo. No me gusta. ¿Sí? Y no me gusta el helicopter science que hacen muchos de los colegas en mi querido Perú, que vienen de Estados Unidos, hacen la excavación con sus estudiantes, todos hablan inglés, están ahí, hacen su investigación, sus resultados en inglés, se van y publican en inglés y ya está. ¿Sí? Eso a mí me parece espantoso. Entonces, lo que yo empecé a decir, bueno, ¿cómo lo volteamos? Y lo que he hecho es ir a los stakeholders, ¿sí? A tratar de reunir a los interesados antes desde el arranque y decirles, hola, pensamos hacer esto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Antes de escribir la propuesta. Pues con un borrador. Con un borrador, como parte de los previos. Si quieres hablar de la flechita, ¿sí? La flechita creo que eran una o dos atrás. ¿Sí? En el previo, ahí está, ¿sí? Entonces, en esta fase de cómo elaborar la propuesta, una es esa propuesta circular, ¿no? Al menos circular partes. Circular partes y llevarla a los interesados para ver, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hacemos con el estudio de restos humanos? ¿Okay? Entonces, las comunidades indígenas, los Kamsá, estaban muy interesados en demostrar que ellos son los primeros habitantes, los del grupo indígena originario más antiguo del Valle del Siluro, ¿sí? Como una manera de legitimar también derechos, ¿sí? Que eso es su pelea, no es la mía, ¿sí? Eso es su pelea, mi pelea es otra. Yo les digo, ok, se puede hacer, pero necesitamos hacer un análisis genético. ¿Sí? ¿Quieren hacer un análisis genético? ¿Están dispuestos a darme, ¿sí? Muestras de genoma para hacer eso? Esa no es mi especialidad, yo no quiero, pero necesito eso, porque si voy a analizar los huesos, voy a analizar esto, y puede ser que no salga lo que ustedes quieren. Y se echaron atrás. ¿Sí? Entonces se negoció, se habló, y hay que estar dispuesto a decir, si te dicen no, es no. ¿Okay? Eso hay que estar, eso para que tiene trabajo en campo, eso hay que estar muy importante. Mandarla antes de mandar la propuesta, estar seguro de que la puedes hacer. Porque pues llegas con la plata y te sacan a pedradas, y le ha pasado. Tengo colegas que con becas de $20,000 y $30,000 lo sacan a pedradas, y no señor, y más. Los glaciólogos, eso fue un show, se vinieron todo un equipo de glaciólogos a hacer una perforación, la segunda perforación después del 82, 25 años después habían hecho toda una expedición y se pararon enfrente, les bloquearon la carretera y los $100,000 de la National Science Foundation, devuélvenos, mano. Devuélvenos. Entonces, esa propuesta, si tengo, yo la socializo. Entonces, esa es una manera de comunicar. Yo soy vieja guardia, no me gusta, pues, sí, personal, dar la cara. Y, muy importante, allá. Hacerlo allá, en sus términos. Porque tengo un trabajo también que aprendimos acerca de las dinámicas de lo que pasa en las oficinas de gobierno y las oficinas que pasa, lo que sucede realmente en los locales de las comunidades. Y cuando estamos hablando de comunidades campesinas, ¿no? Lo que pasa en el local de la comunidad, el sitio arqueológico es el lugar de reunión. Lo fue durante siglos. ¿Sí? Sí, pero no se reconoce porque lo único que ves son los palos de los arcos de fútbol. Pero el fútbol también es una forma de reunirse.
y las batallas virtuales que hemos tenido que perder. Todos los años teníamos que jugar fútbol y perder. Está muy bien, ok, así funciona, es una batalla virtual. ¿Okay? Pero el partido de fútbol puede ser sumamente importante. ¿Sí? Conversar, el alcalde va a salir, el alcalde tiene 4 años, 5 años de turno. Sale y las comunidades quedan. No vale, hay que tener mucho cuidado también con estos cargos de la gente que no está ahí por mucho. Bien. ¿Ok? No sé, ¿no? Ahora sí, sigamos con el ejemplo que se nos va el tiempo. Entonces, vamos a planear un proyecto. Vamos a planear un proyecto sobre los efectos de la globalización sobre la agricultura y el uso de recursos. ¿Ok? ¿Cómo empezamos? Una lluvia de ideas. ¿Tú me puedes dar alguna idea? Pesticidas, monocultivos. Efectos. Bueno, efectos. Entonces, Ojo, no son pesticidas. ¿Cuáles son los efectos de los pesticidas? enfermedades. Puede ser enfermedad, aumento de mosquitos descontrolados. Enfermedad, el crecimiento poblacional, demografía de insectos. Ok, señor abogado, efectos. Tú no me vas a hablar de mosquitos, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos de la globalización sobre la agricultura y el uso del recurso desde el derecho? Pérdida de acceso a algunos recursos hídricos, tal vez. Pérdida de acceso, derechos de acceso. Sí. Derechos de acceso A tierras. Acceso a recursos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Uno más? 2 cada uno. ¿Qué quiere? Homogenización de monocultivos. Homogenización, ok, homogenización. De la dieta. Homogenización, dieta, creo que el tema, dieta y homogenización, no, pero tú tienes homogenización. Agrobiodiversidad. Sí. Reducción de la agrobiodiversidad. Ojo que yo estoy escribiendo agrobiodiversidad, pero el efecto es de reducción. ¿Sí? Lo estoy haciendo porque estamos cortos de tiempo y todo lo demás, pero el efecto es reducción de. ¿Sí? La dieta no es el efecto. ¿Sí? Es algo con la dieta. ¿Qué es lo que pasa? El verbo. ¿Sí? La demografía de insectos no per se. ¿Qué es lo que hace la demografía de insectos? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto que los cambios en la demografía de insectos pueden tener? Incremento, aumento de las enfermedades que empiezan enfermedad ya lo tenemos. Entonces, enfermedad ya teníamos, entonces demografía de insectos no va. Porque va a enfermedad. ¿Ok? ¿Uno más? Presión social. Presión social. Gracias, en fin. Presión social, el efecto presión social de quién sobre quién. Los pequeños agricultores. Pequeños agricultores, gracias. ¿Otra más? ¿Alguno más? ¿Algún otro efecto de la globalización sobre la agricultura y el uso de recursos? Sobre inversionistas también puede ser. Pequeños agricultores, inversionistas. ¿Qué pasa con los inversionistas? ¿Cuál es el efecto? Que las poblaciones pueden expulsarnos o impedir su ingreso. Las poblaciones pueden expulsarnos O impedir el ingreso de ellos. Entonces tenemos violencia, o tensión social, incremento de la tensión social. ¿Ok? Entonces, ¿tú quieres darnos un más? Solo para tener otros cambios. Empobrecimiento del suelo. Empobrecimiento del suelo, gracias. El empobrecimiento del suelo. Y yo quisiera añadir las que están aquí en el chat que han sugerido también, que es afectación de la agricultura al coger, crecimiento de los monocultivos, acaparamiento de tierras y de agua. Próxima diapositiva. Sorry que no tengo todo esto en inglés, ¿ok? Este es el resultado de un ejercicio como lo que acabamos de hacer, más grande que un proyecto que se realizó en el África Oriental. Esto es todo. Este es el equipo de trabajo
¿sí? El equipo de trabajo del proyecto sentado en un cuarto durante varias horas, en una o más sesiones con café, pizza, cerveza, los recursos necesarios para lograr el objetivo llamado lluvia de ideas. Puede ser té, puede ser café. No recomiendo el guaro porque sabe muy feo. Cerveza al final, cuando termine, no funciona muy bien. ¿Ok? Entonces, globalization, porque tenemos nuestra clave. Globalización, tenemos definiciones de globalización, expansión del capitalismo, tardío, autor 1, 2, 3, nos ponemos de acuerdo en qué significa globalización para nosotros. Y comenzamos a ubicar nuestros elementos en lo que vendría a ser, lo que se llama en inglés, mind map. O sea, la lluvia de ideas, ¿sí? La sistematizamos. ¿Qué manda? ¿Cuáles son las relaciones que tenemos? Intensificación en el uso de recursos y degradación de la tierra. La degradación de la tierra, tienes toda la razón. La degradación de la tierra viene por la intensificación. La intensificación viene por el lado de la globalización, pero la globalización tiene toda la razón, están los mercados. ¿Sí? Los mercados tienen que ver, pero los mercados tienen sus componentes, tienen impuestos, políticas, mercados, pueden creer que la recuperación los esfuerzos de recuperación de tecnología, 400.000 hectáreas, según los gobiernos de Perú y Bolivia recuperadas, se fueron al traste debido a una carretera. ¿Sí? Porque la carretera conectaba el mercado del altiplano peruano-boliviano con el mercado brasileño, donde hay un excedente de producción, donde hay una demanda de leche y queso. Y entonces la producción agrícola en esa región se fue al piso porque ya no valía la pena. ¿Sí? Entonces, fair trade, sí, ¿cómo se llama? Acuerdos bilaterales o multilaterales, pobreza, hambre, guerra, migración, urbanización, prosperidad, cambio climático, aquí hablamos de agua, hablamos de disponibilidad. Los dos extremos, ambos nos llevan a una baja de la productividad, y esto necesitamos investigación agrícola para pues ver cómo lidiamos con eso. Faltan conflictos, agua, conflictos, si no hay suficiente agua, con cambios, conflictos, planeación política, si no planeamos esto, se nos viene encima conflictos, se nos viene encima una guerra. El África Oriental ahorita está sufriendo de esto de una manera tenaz. Si la producción es básicamente soja, el efecto de la soja, de la expansión de la soja en el África Oriental. Ahora, tenemos un tema de interés global, mediático, ¿sí? Hicimos efectos y, en principio, la idea es cubrir, ustedes están acá. La mayoría de los que están empezando el doctorado de su primer año deberían estar acá. Tener todo. Esto es lo imposible, esto es lo que no se puede hacer. Pero es el campo que tengo que mapear para saber de qué tamaño es el campo. Y decir, hey, yo no puedo hacer todo. ¿Qué parte de esto es la que yo voy a estudiar? Yo en equipo de investigación o otro, esto puede ser, siguiente por favor. ¿Ok? Acá tenemos, ¿qué parte va a haber? Simplemente para recapitular, efectos del cambio climático, efectos de la globalización, efectos de la intensificación, cuáles son los aspectos más relevantes, más y menos relevantes, cuanto más relevante más al centro, cuanto menos relevante más afuera, cuáles son los aspectos que tienen que ser vistos en conjunto, los árboles, ¿no es cierto? ¿Cuál depende de cuál? Y a esto se pueden definir grupos temáticos o subproyectos. Una vez que tengo estos grupos temáticos o subproyectos, aplico un fondo. ¿Sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades. ¿Ok? Espero que conozcan la herramienta. Básicamente lo que queremos saber, podemos hacer. ¿Ok? Devuélvete por ti. Mapeamos todo. Vemos dónde estoy yo. ¿Sí? ¿Dónde está lo que yo quiero hacer?
¿sí? Es un brazo, es una, puede ser uno. Puede ser un brazo, puede ser un bloque. ¿Sí? Listo, eso es lo que yo quiero. Esto es la aspiración a lo que quiero llegar. Y ahora el siguiente, y me pongo solito o pongo a otros, mi propio equipo, a tratar de tirarlo abajo. ¿Sí? ¿Puedo o no convencer? Si no puedo convencer a mis compañeros, no voy a convencer. Y probablemente, si no me convenzo a mí mismo, no voy a convencer a nadie. Entonces, primero me convenzo a mí mismo de que efectivamente esto es lo que yo quiero y puedo hacer, ¿sí? Y que tengo las capacidades para hacer. Me pareció un montón de cosas. No sé si las quieres. Tú moderas el chat. ¿Sí? Es un comentario respecto a que los efectos también en las prácticas de los pueblos pues, son súper importantes también ser estudiados. Y que eso es necesario pues, para hacer una convención más relevante de la sociedad. Ok, creo que la siguiente volvemos a eso. ¿Sí? Ok, no, una más. Las otras están bien bonitas. No, más adelante. No debería esto con bolitas. ¿No hay bolitas? ¿Los circulitos? ¿Más adelante? Ahí están los circulitos. Gracias. Ok. Entonces, ese no es el que estaba preguntando, no es el que estaba preguntando, sería, ¿sí? Como digo, esto es un proyecto que se hizo desde la geografía, no es mío. ¿Sí? Podríamos, ¿sí? Ver dónde van las prácticas sociales. Aquí hay un poquito de prácticas, ¿sí? Prácticas políticas. Está hay efectos de la globalización sobre las prácticas, ¿ok? ¿Dónde estaría? Uso de recursos. Por aquí estaría el uso de recursos, ¿no? También lo tenemos por acá, ¿ok? Uso de recursos, intensificación, efectos de cambios de, acá están los cambios, ¿ok? Este sería el brazo, porque la intensificación tiene efectos sobre el agua y sobre la tierra y la baja de en la productividad, ¿sí? La vamos a estudiar para ver cómo podemos solucionar este problema, ¿sí? Pero también está el tema de la competencia en torno a recursos más escasos, ¿sí? Conflicto en torno a esas competencias, la necesidad de planificación. Es decir, reconocemos el todo y nos enfocamos en una parte. ¿Sí? Siguiente, esta podría ser una. Otro. ¿Cuánto tiempo, dinero, recursos necesito para estudiar la bola más grande, el circuito más pequeño? ¿Cuánto necesito para estudiar el circuito más grande? ¿Cuáles son las capacidades que tengo, que necesito? ¿Sí? Unas son los recursos, ya vimos, tiempo, dinero, etcétera, pero otras son las capacidades. ¿Sí? Si voy a estudiar el cambio climático, ¿dónde está mi modelador? ¿O con qué modelos voy a trabajar? ¿Sí? ¿Dónde está el instituto de paleoclimatología o meteorología? Por lo menos debería estar metido. Si no, yo no tengo nada que hacer en este caso, nada que hacer. Porque si el que manda acá es cambio climático. ¿Sí? Este es el jerarquía. Es una jerarquía. Si no, voy a creer en esto. Voy a creer en esto, no en esto. ¿Sí? Pero, ¿sí? Nuevamente, tener el mapa de todo y luego enfocar subproyectos. Aquí, tranquilamente podemos decir, hey, si vamos a evitar, que no se logró, esta guerra, ¿sí? Con consecuencias tan salvajes como la que tienen ahorita en Eritrea, ¿sí? Con Etiopía y en el Sudán, etcétera, que es una zona golpeadísima por la globalización y la expansión de los monocultivos y la revolución verde fallida, etcétera, 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 tenaz, ¿sí?
puedo decir, damas y caballeros, si vamos a hacer algo, necesitamos hacer todo. Lo que yo les propongo el día de hoy es empezar por esta parte, por 3 años, con un pequeño doctorado para ofrecerles, ¿sí?, un análisis, una evaluación de la situación de pobreza, migración y urbanización en Addis Abeba y 3 ciudades, comparándola con 3 ciudades regionales en Etiopía. Punto. ¿Sí? Yo voy a hacer esto. Tengo en claro que esto hace parte de una cosa más grande. ¿Y por qué? Porque si no, no voy a poder medir el impacto. No voy a poder decirles, ¿sabes qué? Mis resultados en términos de la urbanización, lo que está causando la urbanización, la expansión del concreto desordenada, eso qué sé yo, me lo estoy inventando, ¿sí? La expansión del concreto desordenado y su afectación sobre las cuencas hídricas está teniendo efectos sobre el agua, ¿sí?, que está dando lugar a este otro, ¿sí?, a este, está vinculado con el potencial de conflicto. ¿Sí? La gente está escapando de la guerra, urbanizando, pero esa urbanización afecta negativamente todo el proceso. Por eso es que mi proyecto es importante. ¿Sí? Mi proyecto no es importante porque, ¿sí?, el señor Pérez y el señor Jiménez lo comienzan a discutir en la revista X o Y. ¿Sí? El proyecto es importante porque me va a ayudar a entender, ¿sí?, el tema más grande. El tema más grande, ¿cuál es el más grande de los más grandes de lo que tú haces? Te pregunto, tío. ¿El más grande de los grandes? ¿Cuál es el tema, tu tema central? No creo que es... La libertad de los mares. ¿Perdón? La libertad de los mares. La libertad de los mares. Perfecto. La libertad de los mares. Buenísimo. No lo vas a poder hacer. ¿Sí? Lo primero, la humildad y la necesidad de dedicarle 3 años de tu vida, 4 años de tu vida a eso. ¿Sí? A los de los 3 o 4 años, quítale el primer semestre de acomodación y empezar, porque no van a ser 3 y medio max, y medio año de corrección de bibliografía hasta el final. Entonces tienes 3. ¿Sí? Que te va a obligar a ver tus aspiraciones y las aspiraciones. ¿Sí? No hay más. Ahí va. ¿Sí? No hay las aspiraciones que tienes y lo que realmente se puede hacer con el equipo que tienes en el tiempo que tienes y los recursos necesarios para hacerlo. ¿Okay? Es normal que quieren hacer más de lo que se puede. ¿Sí? Sí, megalomaníacos. De alguna manera, yo soy perfecto ejemplo de eso. Yo quería hacer una prospección arqueológica cruzando 3 cordilleras andinas desde el Pacífico hasta el Amazonas. Tenía un fitness envidiable y logramos hacer 2. Logramos hacer 2 de 3. Estuvo bastante bien, pero una cosa absolutamente. 20 años más tarde sigo diciendo que esa vez no lo hago. ¿Qué expertices? ¿A quiénes mandarían acá para estudiar pobreza, migración, hambre, prosperidad, urbanización, guerra? ¿Qué experticias necesitamos? ¿Necesitamos un economista, dice él? Antropólogo, sociólogo, por ahí. ¿Ok? ¿Arquitecto? Un urbanista sería bueno. ¿Sí? No sé si nutrición, ¿sí? No sé si dieta, nutrición, medicina, depende del nivel ya, ¿no? Y en África Oriental creo que estamos en niveles de bastante altos, entonces sí, probablemente vamos a necesitar medicina. Politólogo también. Politólogo por este lado, ¿no? Politólogos y economistas más por este lado, ¿sí? Entonces podemos tener acá un proyecto, ¿sí?, en el cual tenemos en campos, ¿sí?, antropología, economía, politología, ¿sí? ¿Okay? Luego vemos, eso es general, luego tenemos que buscar el politólogo o la politóloga
que sepa de políticas y de política tributaria, historia de la política tributaria en el África Oriental. ¿Ok? Si esa persona te cae bien o mal, si te gusta su peinado, cómo se viste o la forma que se viste, es secundario. Es la persona que sabe de la historia de la política fiscal en el África Oriental. Esa persona es un candidato a uno para el poder. ¿Sí? Que te apoye, que te converse, ¿no? Que sea alguien que esté allí. Porque vas a necesitar eso. ¿Sí? Y si no quiero, entonces tengo que mover mi circulito para otro lado. Tengo que mover mi circulito para otro lado. Okay. Creo que esa era la última, no sé si tengo otra más. Ok. Otra posibilidad. La colombiana. Me centro en conflicto. Temático. Alguien estaba preguntando ahí por el acercamiento temático en vez de disciplinas. Ok, esto es. Voy a coger guerra o voy a coger agua. ¿Sí? Guerra es fácil. Que también están marcaditos. Pero conflicto. De entrada ya sé que hay diferentes tipos de conflictos que se superponen, se traslapan, se refuerzan y pueden, ¿sí?, llegar a volverse guerra, como ha sucedido. ¿Verdad? Pero ya tengo, de entrada ya tengo un entendimiento del conflicto, gracias a la lluvia de ideas y la jerarquización de esta lluvia de ideas, este mind mapping, este mapeo, me permite hacer estos ejercicios y plantear un proyecto sobre, ¿sí?, conflicto y guerra. El rol del conflicto y la guerra es también en la. Me debía poner el título del proyecto cada uno. Los efectos de la globalización sobre el uso de recursos y la agricultura en el África Oriental. Sí, a eso le agrego conflicto. Más específico. O sea, del proyecto, sí, tengo el título principal y el título específico. Y en ese título específico voy a mencionar que tengo conflictos vinculados, ¿sí?, que se desprenden del cambio climático o, ¿sí?, incluso conflictos que se desprenden de los cambios en la disponibilidad de agua y cambios en los regímenes de temperatura, cambios derivados, conflictos derivados de la intensificación de recursos y conflictos derivados del crecimiento de la pobreza. ¿Sí? Un análisis de 4 escenarios de conflicto ¿sí? O sea, título, nombre, ¿sí? En este caso, los efectos de la globalización sobre la producción de alimentos, etcétera, y 2 puntos, 4 ¿sí?, ejes, 4 casos de conflicto, se puede poner más bonito, relacionados con cambio climático, pobreza y uso inadecuado de recursos. Claro. En 15 palabras, ya capté la atención de mis revisores. En 15 palabras, se van a demorar meses en poder escribirlo en 15 palabras. Van a tener que escribir muchas palabras para llegar a esas 15. Porque van a tener muchos conceptos, muchas discusiones en torno a cada uno de esos. ¿7? ¿Ok? Luego, ahora sí, esto va a ser rápido, ¿verdad? Entonces, tengo unas hipótesis, ¿sí? Tengo un tema y ya definí mi proyecto. Definí mi proyecto en torno a, qué sé yo, al conflicto y tengo una hipótesis en torno al conflicto. Por ejemplo, la hipótesis que en este caso, entender mejor las funciones y el potencial puede ayudar a entender cómo se manejan mejor los humedales de la fibra. ¿Ok? Esa es la hipótesis. ¿Sí? Positivo. Queremos, ¿sí?, que estos humedales que afectan positivamente el curso del agua, que ayudan a la agricultura, etcétera, los tenemos que entender mejor para poderlos manejar mejor y para que eso sea más sustentable. Ya demostramos que no es sustentable. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Distribución de los humedales.
Para eso vamos a usar estos métodos y el output va a ser una tipología. Objetivo 2, ¿cuáles son los indicadores del potencial ecológico y los indicadores de cambio? Ahí es donde voy a estudiar los sapitos. Voy a estudiar los sapitos y las avecitas, ¿sí? Para, a través del monitoreo de biodiversidad, con comunidades, sin comunidades, con camera trapping, lo que sea, voy a producir unos indicadores de vulnerabilidad. Estos son entregables. Estos son resultados entregables. Esto es lo que le interesa. ¿Sí? Ya, captamos la atención al inicio. Ahora, ¿qué le voy a dar? Te voy a dar una tipología, te voy a dar un indicador de vulnerabilidad, un indicador de potencial y unos modelos para que puedas evaluar escenarios. Eso es interesante, por ejemplo, para planificación, ¿no? Para tener la planificación pública. ¿Ok? Cada objetivo tiene métodos y cada objetivo tiene resultados. ¿Sí? Ya está, un producto final. ¿Sí? Ese es el tipo el número de cuadritos no importa. ¿Sí? No es que más cuadritos sean mejor o menos cuadritos. ¿Sí? Pero los cuadritos ayudan. Los cuadritos, las gráficas. ¿Sí? Muy poco se usa en las aplicaciones. Mapas, tablitas, gráficos. Recomiendo. Si la saben hacer, porque un mapa mal hecho, ¿sí? Tiene que estar bien jalado. Si están en duda, no, pero ayuda. También te ahorra trabajo. Ojo, no todas se permiten. No todas las aplicaciones admiten imágenes. Hay algunas que sí hay que mirar nuevamente que te permiten. El siguiente, escribir. ¿Ok? Y luego ya me voy a poner, una vez que tenga con todo esto, es sin prosa. Nada de prosa. Los literatos, eso es para la novela. Acá no necesitamos prosa, necesitamos bullets. Sí, balas, sí. Conceptos, verbos, conceptos. Verbos, ¿sí? Y escribir. Y el más importante, fíjate, no sé ahí. No le hagas perder tiempo. Eso es lo más importante. Cuanto menos palabras use, mejor. ¿Sí? Si les ponen un límite de 200 palabras, procuren que no sean 199. A lo mejor necesitan 199. Ok. Pero si lo pueden decir en 180, mejor. ¿Sí? En el momento, lo que pasa es que los revisores tienen frente a sí 20 propuestas. Y no tienen tiempo para leer 20 propuestas a fondo, de dedicarle a cada una 4 horas. No, son 80 horas. Son 2 semanas para 2 semanas para full time para revisar propuestas. ¿Por qué? No va a pasar. Eso no va a pasar. Y en el momento que sientan, que estoy perdiendo el tiempo, eso va al traste. Y ahí terminó. Se cae, se va al traste. En el momento que el revisor siente que está perdiendo el tiempo con esta vaina, se va al traste y coge el sitio. No pides, no digas, ¿sí? O sea, hay que buscar el balance de tener una idea si son expertos o no son expertos. Eso es una cosa, eso es lo bonito de las convocatorias disciplinarias. Lo bonito de las convocatorias disciplinarias es que tenemos un lenguaje común. ¿Sí? Y eso es relativamente fácil hablar con la gente que entiende el lenguaje. Convocatorias temáticas o interdisciplinarias son más difíciles en el sentido que tienes que explicar cosas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, los métodos, regreso de los métodos. ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo que por lo general se come mucho texto. ¿Sí? Explicar los métodos. Si es una propuesta, si es un call disciplinar, es fácil. El método Petrovsky, el método, no sé, ¿sí? El método estándar, el método 2345. Ese método vamos a usar. Referencia, check, sí. ¿Sí? Eso lo hace más fácil, más agradable, pero claro, en eso estoy enfocado en una cosa. Y acá en Incident creo que por lo general les toca ir más por no por las disciplinares, sino por las convocatorias. Entonces tengo que explicar métodos. Cuidado con esto, porque lo primero,
la idea y desarrollar la idea y las hipótesis y los objetivos. Hasta aquí, por lo general, la gente va bien. Eso todos lo pueden hacer. Y las propuestas, por lo general, esa parte no es un problema. Los problemas empiezan. Empiezan con métodos o porque explico demasiado o porque explico. Y eso, para eso es importante ver exactamente por lupa midonal y tratar de averiguar quiénes son, qué tipo de personas son los que van a ver. ¿Es un biólogo? ¿Es un geógrafo? ¿Es un arqueólogo? ¿Es un historiador? No lo voy a averiguar. Probablemente no lo voy a averiguar, pero sí puedo tener una sensación. ¿Es norteamericano? ¿Es colombiano? ¿Es alemán? ¿Es chino? ¿Sí? Eso creo que eso es importante para tenerlo en cuenta, porque en el momento que los haces perder el tiempo, fui tu propuesta. En ese momento se acabó inmediatamente. ¿Sí? Entonces, frases concisas, escribir bien, que se entienda. Yo siempre hablo de la abuelita proverbial. La abuelita proverbial es la abuelita que lee todo, palabra por palabra, lo lee todas las oraciones 2 veces para asegurarse que lo has entendido. Si le das una referencia a 3 libros, se lee los 3 libros antes de seguir con la siguiente oración para saber exactamente de qué estás hablando. Pero la abuelita no fue la universidad. ¿Sí? La abuelita va a hacer todo el trabajo de leer todo lo que le digas que tiene que leer, pero de entrada ella no fue a la universidad, no sabe nada. Se lo tienes que explicar. ¿Sí? ¿Por cuál es el tema? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es su soporte? Su objetivo en el menor de palabras. Podríamos hablar largo acerca del inglés. De sus particularidades, pero eso no lo vamos a hacer acá, porque la mayoría de los que están aprendiendo castellano y inglés. En castellano, ok. ¿Sí? Inglés. Ahí depende, o sea, hay donantes. Claro está que si uno abre el abanico de idiomas, se abre también el abanico de donantes, ¿no? Pero ahí el dominio del idioma es absolutamente fundamental. ¿Sí? Eso es muy importante. A mí me toca mucho el inglés. Principalmente en inglés, y el inglés tiene sus particularidades, pero pues no vamos a entrar en eso acá. Sí. Siguiente perfil, vamos a la última, que es lo más importante. Esto es, lo más importante de todo es esto. ¿Sí? Dales algo, ¿sí? Quieren investigación novedosa, quieren proyectos bien jalados, que tengan unas hipótesis claras, unos objetivos, unos métodos y que sean alcanzables en el tiempo que tienen. ¿Sí? Es decir, tienen que hacer toda esa vuelta, ¿sí? Y luego, con el FODA, tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. ¿Sí? Claro, las amenazas que para todos los que hacen campo en Colombia, las amenazas están ahí. Son amenazas serias. ¿Sí? O sea, colegas, y pues nada, presentan un maravilloso proyecto, se ganan la beca, llegan al sitio. ¿Sabe qué? Mejor esta semana se gana. No los quiero ver acá el viernes. Los personajes ahí, que tú no sabes quién son, que de dónde vinieron, que no sé qué. Eso hay que evitarlo. Y tu FODA le dices, tu marco conceptual está maravilloso, pero no lo puedes hacer. Al menos hoy, bajo esa condición, no lo puedes hacer. Llevo. En país me ha pasado en varias regiones, me ha pasado en varias regiones de Colombia que demasiado. O sea, ir a hacer excavación, yo puedo ir a visitar los sitios arqueológicos en medio de los campos de amapola. Son lindos, preciosos los campos de amapola, son bellísimos. Yo no puedo poner esa excavación arqueológica ahí. Porque tengo que estar ahí. Una cosa es ir de paseo, pasear un día, 2 días, sí, pero otra cosa es estar ahí en estos días. Una pregunta sobre los tiempos de las propuestas con relación al programa de doctorado, ¿no? Entonces, una estudiante entra al CIDER y se demora,
no sé, digamos que si le va muy bien, en el primer semestre ya tiene su propuesta escrita y entonces ahí va pues a postularse para una beca o pues una financiación para hacer su trabajo de grado. En tu experiencia, como cuál es el mejor momento para presentar una propuesta o cómo... Depende de los donantes. Depende de los donantes. Hay donantes que tienen un call anual, hay donantes que tienen 2 anuales y hay otros que ya tiraron por la borda la idea de call. Presenta bueno. Werner Grant Foundation, por ejemplo, que es muy importante para la antropología, tiene un anual noviembre. La idea siendo que eso encaja dentro del ritmo académico norteamericano, ¿sí? El ritmo de las universidades norteamericanas ahí funciona, porque entonces en noviembre ellos tienen diciembre, enero para decidir, febrero, marzo para las cuestiones administrativas y mayo, junio están empezando el proyecto. ¿Sí? Eso es rápido. Eso es una fundación grande, muy profesional, muy rápida, que procesa mucho, incluso te dan preguntas. Incluso te dan un cuestionario para doctorandos, te dan un cuestionario, y yo lo recomiendo muchísimo, la Fundación Werner Grant, porque así no aplique, porque las preguntas que hacen son buenísimas, son duras, pero como ellas son, Werner Grant, ¿sí? Pero eso es antropología, esto es antropología principalmente, antropología, arqueología y tema y relacionado. Werner Grant Foundation for Anthropological Research, bioarqueología. Esta es totalmente disciplinar, ¿no? Y es muy rápido, ¿sí? O sea, te dan respuestas rápidas. Hay otros, como les digo, puede ser que te toque correr con unas fechas, ¿sí? Que muchas veces sucede, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los calendarios ya? Mira, para que se entienda, presento 5 propuestas, de 5 propuestas excelentes, una gana. ¿Ok? Quizás 2, quizás, si hay plan. Por lo general no. ¿Okay? De 5 a 1. Es decir, si quieren ganar, tienen una idea excelente, tienen que presentar 5 propuestas. Presentar una y decir, vamos a ver si llega, qué pasa, no te va a hacer feliz. Porque nos vamos a la primera, por favor. Vamos a la primerita. No, acá, esa, sí. Creo que no, una más. Dos más, 5, 6, baja, 5, 6. ¿Cuál era la que tenemos por acá? Acá. No es muerto. Sí, probablemente todos podemos empapelar nuestro dormitorio con propuestas rechazadas. Sí, vamos a empapelar y posiblemente no solo el dormitorio, sino también la sala y la cocina. Vamos a poder empapelar propuestas y mandamos. Pero me estoy comunicando, estoy trabajando. En el momento que paro, sigo presentando. Y en el momento que tengas una beca de más, que tengas que devolver una beca porque aplicaste a 3 y te ganaste las 3, y no puedo lidiar con las 3. ¿Sí? Estás en el momento de abrir sus proyectos. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Sucede. Que tienen que decir gracias, pero no gracias. O me saqué una beca y luego me saqué una beca mejor y tengo que devolver la otra. Sí, ya gracias, pero tengo otra beca mejor, ya no necesito esto. Eso me pasó. Yo tenía una beca y conseguí una beca mejor y pues devolvimos la otra. Eso también pasa. Pero eso solo pasa si aplico. Un proyecto excelente, una idea excelente es igual 5 propuestas. ¿Sí? Una bien, 2 mejor, 3, pero obviamente estamos en la mejor universidad de Colombia, obviamente ustedes todos son geniales, han puesto atención. Y ahora sí, la segunda, el librito, el primero. Aquí hay un librito. No sé cómo vamos a hacer, quizás le pegas acá este librito, pega la URL en el chat, ¿sí? Que es un libro de eso, básicamente lo que yo les he contado yo, tiene todo que ver con eso. Espero que esté como texto. No vas a poder
entonces está... Bueno, Becker, Schutt y Amini, aquí lo tienen, Proposal Writing for International Research Project, debería estar, está abierto, debe estar por algún lado. Si no, yo les paso el enlace más adelante. ¿Lo pudiste? No me permite, pero voy a coger el nombre del Ya. chat. Sí. Lorena, mi letra es tan horrible que no sé qué puse en el chat. Bueno, el nombre de la fundación que escribí en la pizarra. No, era esa de abajo, la Brenner. Brenner Gray Foundation. Sí, Fundación Brenner Gray. Listo. ¿Preguntas? Ahora sí, a los que están en el salón. Qué pena con los que están por fuera, pero acá estamos nosotros presenciales. Y los que enfrentaron la lluvia. Sí, no. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Observaciones? Ya saben, si necesitan un arqueólogo de co-investigador, me avisan. Y nada, buena suerte y a escribir y hacer las estos. No lo hagan solos. Es la recomendación. Ustedes pueden pensar que lo pueden hacer solos, pero no. El proceso del doctorado no es tan solitario, o mejor dicho, no es saludable que sea tan solitario como eso parece. Importante los coloquios, importante conversar, esos cafés, esas discusiones hasta las 10, 11 de la noche. Y bueno, sí, ya una de otra más con cerveza o con vino, necesariamente. Claridad ante todo. Ustedes son los que lo saben. Ustedes tienen que demostrar y convencer que ustedes son los idóneos para hacer lo que ustedes dicen que van a hacer. Y eso que van a hacer es interesante e importante. Punto. En el momento que alguien se aburra con la lectura. Yo tenía una pregunta. Dime. ¿Qué tan práctico es asociarse con sus colegas para buscar, no sé, financiación por equipos? Así, no sé, por ejemplo, si tenemos un tema global que es grande, digamos globalización, pero tenemos áreas pequeñas en las que nos interesa. Sí. ¿Es práctico hacer eso o es más de qué? Áreas, no sé bien a lo que te refieres con áreas. Digamos estudios de agua, por ejemplo, que tengamos 5 colegas que trabajamos agua, que aquí en Sideres tienen esa fuerza también. Entonces, sería buena idea juntarnos como un grupo y pedir. Define tu paquete de trabajo, tu bloque de trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer análisis de isótopos de tu agua, vamos a medir la velocidad del flujo, vamos a medir volúmenes, vamos a medir temperaturas. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir contenido de sales o minerales, la toxicidad del agua, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Una vez que tengamos eso claro, sabremos si necesitamos al experto en isótopos, al hidrólogo, o si lo puedo hacer con una naranja. Porque a lo mejor no puedes, si se trata solamente de medir caudal, necesitas con una naranja. No puedes hacer. ¿Sí? Con una cinta métrica y una naranja. No necesitas hidrólogo. Ahora, necesitas modelar el tiempo, pero de otra cosa. Entonces, ¿cómo se llama tu paquete de trabajo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el agua? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas hacer? Pues ya que se mencionaron los caudales ambientales, después sería sin caudales ambientales, pero como en ese sentido es mucho más amplio de solo el sí, el flujo, 2 metros por segundo, pues que corre. Ok, tú no solamente quieres calcular el agua en superficie, sino el agua por debajo de la superficie. Digamos que sería como el caudal ambiental de un río que se usa aquí para represa, que además es de pesca, que además vive un Caudal ambiental. Sí, en un sentido grande. Medir el caudal ambiental. Tu resultado es me dices que son metros cúbicos por segundo. Ese podría ser un aspecto, pero digamos que el uso de todo el uso del río puede tener muchas complejidades. No, muchas son decir cuáles son las complejidades y cómo las vamos a abordar. ¿Cuáles son las que sí y
y cuáles son las que no, porque no las puedes abordar todas. Por 1000 metros cuadrados por segundo a lo largo del tiempo. Perfecto. Pero lo que yo entiendo de la pregunta que hace Claudia es si tenemos varios investigadores y cada uno tiene un área, un tema más bien, o una pregunta concreta alrededor del agua, y la pregunta es, juntemos todos esos proyectos, esas ideas y hagamos una gran propuesta y enviémosla. Así es la propuesta. Sí, más o menos. Sí, como de temas muy similares, como hacer una asociada. Ya, ok. Sí. Listo. Yo sería oportunista. ¿Ok? Yo sería muy oportunista. Si ves que el equipo, si sientes que el equipo aguanta, presentaría la propuesta al equipo. Y si el equipo está dispuesto a hacerlo y tienen aval, y hay un código, y hay un llamado, alguien que me encaja, hágalo. Porque eso es, pero es el fin. ¿Sí? Lo que pasa y lo que luego sucede es que tenemos estos momentos donde las cosas se juntan y ping, encajan, de repente, sí, ting, 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 están todos están en el cuarto, todos están sintonizados. Ese momento no va a durar. ¿Sí? Incluso, y eso es un problema, incluso con plata lo vas a hacer durar más, una vez que tengas financiamiento, vas a hacer que eso dure. Pero incluso durante el proceso puede ser que tengamos gente que se nos. Eso es otro campo de problemas que maneja Project Management. Eso es cómo manejar eso. Pero en el momento que las cosas están allí y ves que hay gente que está viendo así, tiene 3 meses, mínimo, 90 días, por lo menos. A menos que tengas un compra, en cuyo caso lo puedes asegurar, que vas a cortar la respuesta grande ahora. No es que haya mejores chances con propuestas grandes que con propuestas chicas. ¿Sí? No hacia eso te refieres. ¿Sí? Hay, sin embargo, cosas que suceden, como por ejemplo un postconflicto en Colombia, que no se den en todo momento. Por ejemplo, en este momento, todavía Colombia sigue siendo investigadores colombianos tienen tienen unas posibilidades, ¿sí? En proyectos británicos y alemanes, por ejemplo, me consta, ¿sí? Los británicos, el Global Challenges Research Fund, ¿sí? Hay un convenio con Conciencias, digamos, para facilitar el acceso a investigadores colombianos de Colombia. ¿Sí? Sin tema, simplemente por ser colombianos. Ahí el PI, el investigador principal, debería ser colombiano. Estrategia. ¿Sí? Es el líder de esa propuesta, si se va a presentar por esos son los británicos, los alemanes tienen algo parecido, pero ellos sí tienen líneas. Y entonces hay líneas para la, creo que la DFG, Vicerrectoría nuevamente te dice cuáles son las líneas. Vicerrectoría tiene las líneas prioritarias dentro de Alemania pagó buena parte de la cuenta, Alemania, los europeos pagaron buena parte de la cuenta de lo que costó el acuerdo. Y tienen interés en que ese acuerdo continúe. Para eso quieren estabilizar la sociedad y nuestro trabajo es apoyar eso. Y nos están ofreciendo plata para hacerlo. ¿Cuál es el sí? ¿Cómo mi proyecto va a ayudar a estabilizar Colombia? Es una pregunta que nos deberíamos hacer si vamos a aplicar estos ojos. El donante. ¿Qué es lo que quiere el donante? Si el donante no quiere imágenes, no le des imágenes. Si te piden 200 palabras, no le des 201. Si te piden que te pares de cabeza, te paras de cabeza. No es necesario, pero hay límites. Hay límites, y ahí hablo de la integridad. Esto sé hacer, esto no sé hacer, esto puedo, esto no. ¿Sí? Esto puedo, esto sé hacer, esto puedo hacer, y soy realista con mis cosas. ¿Sí? No voy a hacer una investigación sobre, qué sé yo, una medición del caudal ambiental, no va a hacer que ningún actor armado suelte su pistola. No lo va a hacer.
Pero, ¿cómo vamos a reducir tensión social en alguna región a través de esta tensión? Esa es la respuesta. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes. La profesora Alexandra Rivera, la profesora Roa Cristo, que fue organizada llegó de la cámara. Sí, me escondí a la clase. Y a quienes a quienes nos acompañan desde sus casas, bueno, sus oficinas donde estén, y acá la gente que nos acompañó, muchas gracias. Y pues nada, nos vemos en el próximo seminario doctoral, que es el 27 de octubre. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Chao.